Bienvenides a Vibra y Obra, un programa de las descentradas. Me llevé al teatro y me compré una cena. Caminé despacio. Me compré un helado y creo que ahora me haré el amor. Ahí está. A ver. Hola, Mechi. ¿Cómo estás, Belcha? Bien. ¿Vos? Bien. ¿Todo tranqui? Con ganas de compartir un mate. Sí, ¿no? Hola, Male. Hola, Male. Hola, Ioni. Voy a buscar el termo. Ay, y me demoré un poquito, perdón. No pasa nada. No pasa nada. Oli, Oli. Bueno, ¿arrancamos? ¿cómo están? Sí. Sí. Después hablamos de cómo estamos, si querés. Sí. Perdón. Bueno, bienvenidos todos a esta aventura, a este experimento audiovisual de las descentradas. Si les parece, arrancamos por presentarnos. Sí. Bien, arranco yo. Dale. Yo soy Yona Sandoval. Soy chilena. Soy parte de la banda que arrancó a mediados del 2018, a principios de 2018. Y nada, les quería eso, proponer una... Voy a hacer algo distinto de lo que tenía, perdón. De lo que tenía planeado. Pero voy a contar. Antes de esto tuvimos una pre-charla en donde entre que nos agarramos de los pelos, lloramos, nos abrazamos virtualmente y estuvo re lindo. Así que replicar eso aquí ahora contando que yo estoy haciendo un curso de Mapudungun o Mapozungun, que es el idioma que habla el pueblo mapuche. Y es muy difícil. Yo llegué toda canchera diciendo, ¡ja! Estudié medicina, un curso de Mapudungun no es nada. Y la verdad es que es re difícil. O sea, primero que tiene letras que no existen en el idioma español y son súper difíciles de pronunciar. De hecho, yo tengo un tatuaje, ¿viste? En Mapudungun acá. Y todavía ni siquiera puedo pronunciar la frase que tengo tatuada, o sea, a este nivel. Porque tiene varias letras que no sé pronunciar. Bueno, el ¿Y qué tema dice? es que este dice que el canto llega a todas partes. Es Mun Coupé el Cantum. Pero el Earl Cantum no me sale porque la U con apóstrofe se pronuncia como una L, como entre una A y una E abierta. Claro, fonéticamente es otra. Es otra cosa. Y la ñ también es distinta, entonces como ni siquiera puedo pronunciar mi frase. Bueno, ahí lo primero que nos hacían era presentarnos y contar cómo estábamos. Hay 8.500 formas de contar cómo uno está. O sea, no es como, hola, ¿cómo estás? Todo bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No. O sea, ¿cómo estás? Estoy nostálgico. O no, y además ni siquiera existen los géneros, también eso me voló la cabeza, porque no es que ocupan masculino y femenino. Entonces, como nostálgique. Como nostálgico, eufórico, feliz, alegre, contento. Y son 3 palabras distintas. Entonces, nada, eso. Entonces me voy a presentar y voy a decir cómo estoy ahora, que es muy distinto a cómo estaba hace media hora y es muy distinto a cómo estaba hace 40 minutos. Y ni te cuento ayer a la noche. No, al día estábamos allá arriba. Estoy contenta. Estoy contenta de compartir esto con ustedes, de poder conversar, de poder hablar de Salvadora, que fue como una inspiración para nosotras, y nerviosa también esto se está grabando igual, o sea, que como las chances de que salga mal son nulas, pero a pesar de eso estoy súper nerviosa, y creo que porque uno también pone como de su parte,
se abre, y cuando uno se abre y se pone vulnerable, como que hay chance de que las cosas no salgan como uno quiere, así que creo que por ahí va, y también creo que parte del riesgo es eso, como el ponerse nerviosa, pero nada, salga como salga, va a valer la pena porque estaba destinado a ser así. No, mentira, perdón, son todos chistes internos que nadie entiende. Eso. Así que eso, nerviosa, contenta, vulnerable y a la expectativa. Esa sería mi presentación. ¿Quién quiere seguir? Medio que nos robaste las palabras, ¿no? Porque yo iba a decir lo mismo, ¿no? Que estoy nerviosa y expectante. Soy Mercedes, empecé a formar parte de las descentradas el año pasado, soy la más nuevita. El año pasado, a mediados, capaz un poco antes, y me sumé con mi guitarra, aunque Perdón, no soy guitarrista. no, para rememorar solamente. Vos arrancaste cuando tocamos en La Mocha, ¿no? ¿Fue la primera vez? Sí, sí, fue Este la fue como primera. una prueba, además las patúas fue como, bueno, la invitamos a tocar, ¿no? O sea, no era como oficial. La pasé, digamos que pasé la prueba. Contemos que estuvimos en un festival organizado por el Bachillerato Trans Mochacelis. Era para recaudar fondos, ¿no, Ioni? Sí. ¿O era por Sí. una fecha en particular? No, era por las fiestas que hace La Mocha. Bueno, y ahí fue el bautismo de El Mechi. bautismo. Fue mi bautismo y además fue un flash para mí, porque después cuando terminó, y cuando terminó bastante, se armó como una ronda de folclore, que yo no, la verdad es que no acostumbro, ¿no? Y nada, sentí como que las descentradas me estaba abriendo un mundo nuevo que yo no conocía, y es lo que me está pasando, y lo que me pasa con Salvadora, y lo que, no sé, es como que me siento así, como que expectante, como que no sé para dónde va nada, ¿viste? Y está buenísimo eso. Así que, nada, paso la palabra. ¿Vale? Bueno, hola, yo soy Malena, me sumé a las descentradas el año pasado, no, el anterior, estaba rememorando recién y no me termino de acordar, pero me parece que sí, que fue el anterior. Sí, fue el 2018. Así que hubo un tiempo en el que éramos 3 nomás. Creo que tocaste la primera vez la paila, ¿puede ser o no? ¿Cuál era la paila? Sí, pues. Cuando, para el encuentro de mujeres. Cuando estábamos juntando plata. Sí. Para el encuentro Estábamos nacional recaudando plata para el encuentro y con un grupo de chicas que teníamos, organizamos como una noche cultural ahí, y me acuerdo que ahí tocamos, sí, me había olvidado que había sido mío este caso. ¿Cómo me siento? Tengo como una mezcla de emociones. Yo hoy como que cometí un error y nada, como que entré muy tarde, nada, como que se me pasó esto, tuve una noche yo soy muy alérgica y tuve una noche muy difícil con eso, así que a partir de eso fue que se dio toda nuestra charla con las chicas, pero nada, eso, me siento, creo que es todo lo que la cuarentena pone en nuestros cuerpos y evidentemente sale a modo de llanto, otras manifestaciones, o a modo de males físicos. Así que me siento como medio alérgica físicamente, como todo como medio, y emocionalmente como que estaba medio mal y ahora estoy mejor y estoy contenta de estar haciendo esto. Así que nada, eso. Bueno, quedo yo presentarme, soy Belén, me dicen Belcha, mis compañeras. Yo también estoy como Mechi, entusiasmada. Desde el primer día las descentradas para mí significó, no quiero decir un salto al vacío, porque tampoco era que, pero significó poner en escena cosas que eran quizás muy personales, que de mi experiencia personal, como la música o las cuestiones más artísticas, y ponerlas en escena, y para mí fue todo como un redescubrimiento. Y de esta manera que encontramos ahora de volver a conectarnos con
con la gente que nos sigue, que nos acompaña, que le gusta lo que hacemos. También esta manera de reconectarnos con lo que hacemos, porque ya les vamos a contar cuál es el eje, pero que es reencontrarnos con todos estos artistas marginados por la historia. Es algo que me entusiasma, que también me da un poco de cosa, la sensación del salto. No quiero decir al vacío, quiero decir para adelante. Y nada, tiene esos nervios de que si sale todo bien, como decía Ioni o no. Espero que se grabe también, que después no aparezca que se perdió el archivo, esas cosas, no sé, veremos. Pero eso me entusiasma, me da cosquillas más, como decía Mal, en este contexto de cuarentena, que con un panorama tan incierto, que algo en lo personal me moviliza así, la verdad que me hace más que entusiasmarme. Así que, nada, compartiendo con las compañeras. Bueno, como les estaba anticipando, este es el primer episodio de esta aventura que vamos a emprender, y el eje transversal a todos estos encuentros, pensamos que podían ser estas historias marginadas de la historia oficial, de los panteones culturales nacionales, de esas grandes colecciones literarias que a partir de aparecer en esos grandes títulos quedan como oficializados en la literatura nacional. Estas historias que nosotras en las descentradas siempre tratamos de rescatar y de inspirarnos a partir de ellas, pero ahora lo vamos a hacer en un formato de charla, ver cómo les volvemos a poner a flote, cómo les redescubrimos, cómo lo vemos también a través de la lente actual, ¿no? De estar empapadas en esta nueva ola feminista, y también cómo la vemos a través de nuestros lentes de descentrada, ¿no? Eso. Y para arrancar, pensamos en la One, en ella, la One, Salvadora Medina Onrubia, que es quien inspiró nuestro nombre, de quien tomamos el nombre de las descentradas. Y para romper el hielo respecto a la historia de Salvadora, le quería preguntar a Ioni, que fue quien lo trajo, esa propuesta de nombre para el grupo, qué era lo que le había inspirado de ella, cómo la conoció y qué es lo que primero te movilizó como para decir, bueno, este nombre tiene esa fuerza que quizás es lo que nosotros queremos representar. Sí. Claro, me acuerdo que cuando partimos tocando, nosotras fue como nos pidieron tocar en una varieté en una casa. Que sobraba un espacio, era como, uy, yo me acordaba que alguien me dijo, tú tocabas el violín, y yo había empezado a tocar el ukelele, y era como, ¿por qué no preparan algo y tocan una canción? Y ahí nosotros con Belcha, yo sabía que Belcha tocaba percusión, habíamos en el contexto de militancia preparado algo en su momento, que después lo tomamos en el grupo, y así surgió, y cuando nos dicen en el flyer, bueno, pero ¿cómo las presentamos? Y ahí fue como recién el darnos identidad, porque estuvimos preparando cosas, armamos 2 canciones que fue Manifiesto y el Me Dijeron. Fueron los 2 temas que presentamos esa vez. Y justo ahí, un tiempito antes en realidad, yo había visto un documental que se dio en TV Encuentro, que se llama Las Sufragistas. Ahí actúa Muriel Santana, e interpreta, viste, a 4 feministas del siglo XX, que además eran todas re amigas. Entonces, como que su historia me sentía como medio representada en la historia de Salvadora en sí, que era una de las protagonistas de ese documental. Porque en el fondo ella, Julieta Lanteri, Alfonsina Storni y Carolina Musili vivieron en la misma época, y 3 de ellas eran re amigas. Entonces eso como que me voló la cabeza de que 4 minas que fueron como tan grosas compartieron el tiempo, y que a la vez me flashaba que no se sabía. O sea, si no fuera por su comentario no tenía idea, y además lo compartí y mucha gente no sabía. Y
lo que me gustó, lo que me sentí como cercana a Salvadora, es todo el tema como artístico que hay detrás de ella, porque creo que hasta el día de hoy es difícil en el ambiente artístico. De hecho, ahora recién la ley de paridad en la música salió de no sé cuántos años después de la paridad en el Senado. O sea, estamos hablando Perdón de... que te corrijo, Sí, Ioni. sí, es No verdad. es paridad, No, es 30%. es un tercio, es verdad. Es un tercio. Que así todo trajo resistencia. Pero eso ni siquiera es paridad. Total, o Ah. sea, fue cuando salió Marilinas, ganó el premio, fue como todo un wow. Estamos hablando del 2020, o 2000, no sé cuándo lo ganó, el 2018, pero que Salvadora en esa época cumpliera ese rol y que ella tuviera una personalidad que no era el de Alfonsina. Y en ese sentido siento que Alfonsina está mucho más aceptada socialmente porque cumple ese rol de mujer buena, poeta, cuidadora, como, a pesar de que la mina tiene otra cara, pero lo que se realza eso. En cambio, El Salvadora, nadie la conoce, o muy poca gente la conoce, y la mina hizo un montón de cosas para la época en la que vivió. O sea, nació en el 1890, bueno, era dramaturga, escritora y anarquista. Y ahí eso me voló la cabeza. Entonces, cuando empecé a investigar su historia, porque viste cuando uno ve una película y me pasa, cuando queda como, o un documental y me queda dando mucho vuelta, me pongo como a investigar o los personajes, o la historia, y así me puse a leer de Salvadora y encontré esta obra que se llama Las Descentradas. En su momento la leí, me puse a leer la vida y eso, y cuando se unieron las dos neuronitas, cuando dijeron como nombre de la banda, y es como, nada, somos en esa época éramos 3, somos amigas, y es como, nada, nos vamos a llamar Las Descentradas. En honor, en el fondo, como a Salvadora, y una forma como de excusa para hablar de ella cada vez que nos presentábamos. Porque en ese momento la apuesta del proyecto era hablar de poesía y música en un contexto como de llamar la atención respecto a estos artistas que son del lado B, que no están en la historia oficial. Entonces, y ahí Salvadora es como la number one, o sea, la reina de las que no han sido nombradas, las que han sido olvidadas por la historia. Así que eso. Sí, yo hice la tarea, porque cuando trajeron esta propuesta, ¿no? Yo no sabía quién era Salvador, o sea, yo era parte de las Descentradas, pero no sabía un desastre. Pido disculpas al No, grupo. pero es un poco Bueno. lo que da cuenta ahí, lo que estamos dando cuenta ahora, de la marginación de ese tipo de historias. Sí, o sea, sí, no sí. es casual que quizás no te haya llegado. A mí no me había llegado. Y yo estuve en filosofía y letras en la facultad con 10 años, digo, no. Claro. Y entonces para este encuentro me conseguí este libro, que se los recomiendo, que se llama Descentradas y otras piezas teatrales, y que lo que me parece muy interesante, como para empezar, es que es de una colección que hace la Biblioteca Nacional, se llama Colección Los Raros. O sea, ya está catalogada como rara, ¿no? Y Claro, es la reciente, Colección ¿no? Los Raros es del 2007, sí. La colección Los Raros se propone interrogar los libros clásicos argentinos que han corrido la suerte de la lenta omisión que trae el tiempo y el olvido de los hombres, ¿no? Dice, toda política editorial en el espacio público busca volver lo raro a lo clásico y hacer que lo raro no se pierda ni se abandone en la memoria atenta del presente. Nada, y me encantó porque... Pareciera que incluso ahí la palabra hombres no es en modo general, sino como Claro. más que nunca es en sí, los olvidados por los hombres también, ¿no? En un sentido más específico de la palabra. Está bueno. Y bueno, yendo a la obra que trajiste, Iona, de Las Descentradas específicamente, esta tiene 3 obras. Pero acá me anoté lo que dice de Las Descentradas, ¿no? Pues en realidad este es un recurso que se usa, ¿no? De la obra dentro de la obra. Entonces hay un personaje que es Gloria, que está escribiendo una obra, y en la obra que escribe dice que hay 3 clases de mujeres, y entonces uno dice, somos... pero no te has fijado, ni nadie se ha fijado en la tercera categoría, de las que nosotras somos dignas representantes. O sea, Elvira, que es como la protagonista, y está Gloria, ellas dos. Somos muy
pocas las descentradas, y lo ocultamos como un pecado. Y somos tan descentradas que caemos en cualquiera de las categorías. Somos las que sufrimos, las rebeldes a nuestra condición estúpida de muñecas de bazar. Entiéndame bien, no de mujer. No queremos los derechos de los hombres, que se los guarden. Ser mujer es admirable. Bueno, ahí sigue. Ujú. Pero me gusta como esta idea de las rebeldes de la condición en las que nos pusieron, tipo, si sos mujer, entonces tenés que hacer esto, tenés que ser madre, tenés que ser linda, tenés que ser Sí, objeto sexual para los hombres. Y es como, ella bueno, lo era en todo sentido. ¿Cómo? Como ¿Vale? cumplía la regla en todo sentido, Salvadora. Como no solo en el ideal de mujer, sino también quizás en el ideal de militante o de feminista o de un montón de cosas, como que ella siempre estaba como en un lugar ahí medio alternativo de todo eso, y que incluso por las luchas de muchos movimientos era criticada, digamos, como... Entonces creo que esto también ayudó a que estuviera siempre en la sombra, porque no es casualidad que la gente que la rodeaba, que también formaba parte digamos, de movimientos de lucha y eso, o simplemente de anarquistas reconocidos, etcétera, sí eran conocidos en su momento y ella no, por algún motivo fue borrada de un plumazo, y nada, y de repente tenés que desenterrarla. Sí, esas son para mí las claves para entender por qué esta historia terminó siendo marginada, porque una dramaturga de principios de siglo, cuando todos los, menos la poesía, que es el ámbito más de Alfonsina quizás, menos la poesía, todos los géneros de la lírica eran ocupados por los varones, incluso el teatro, y que una dramaturga con esa calidad de producción también haya quedado como en esa sombra. A nosotras nos sorprende de repente, pero quizá entender más su contexto y ver que de repente un canal como Encuentro reflota también su imagen documental, también dice ahora. de este tiempo. O esa colección que vos trajiste Sí, también como que habla de que estamos en otro momento y totalmente, muy interesante. vernos a través de esos espejos y saber que este camino que estamos haciendo fue transitado, tiene huellas anteriores, no es que operamos sobre una tabula rasa, ¿no? Sí, cuando se habla de que tal cual, que el feminismo está, claro, venimos de un montón de feminismo, pero en general tendemos a mirar hacia afuera, pensando como en el feminismo, no sé, de los años 70, en Estados Unidos y Europa, pero en realidad también hay un feminismo que es local. Y eso sí se borró. Entonces está bueno el hacer esta recopilación de personas, porque no solo mujeres, sino personas, mujeres disidencias que vivieron en su tiempo y que fueron como rompiendo un montón, saliendo de los márgenes, diría, como para hacer lo que ellos querían. Y la idea creo que, claro, también en los capítulos siguientes es poder hablar como de este contexto local, principalmente Argentina, Chile, pero Latinoamérica, de estos artistas que cumplieron ese rol y que permitieron que ahora estemos así, de bien. No tan bien, pero mejor. Pero ahí, en la lucha, como no claudicando, ¿eh? Sí. Un poco lo que decía, quería retomar lo que decía Male, esto de que ella también de alguna manera tampoco responde al ideal de militante y al ideal de feminista, como es una outsider, una marginal de propias corrientes que ya eran totalmente innovadoras en ese tiempo, ¿no? Tal vez eso también, si uno piensa en el anarquismo quizá de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hay espacios para la lucha de las mujeres, obviamente mucho más espacio que en otros ámbitos, pero así todo también siempre estaba en la resistencia de los varones, ¿no? Como a esos privilegios, mismo de la clase obrera. Hoy ya sabemos que no son para nada privilegiados, pero quizá en esos ámbitos también había ciertos espacios que no se querían ceder.
Sí. Nada, piensan que en Salvador igual también, más allá de ser una militante anarquista, también ella se movía como muy por ella sola. Mm. Hay una cosa ahí de un ego como muy fuerte, que no lo digo en sentido negativo, al contrario, había que tener agallas para ser mujer y tener ego, tener ideas propias, esto que dice también Sí. las descentradas, permitirse tener ideas propias y ponerse ella por adelante de todo en un contexto donde la mujer era casi un apéndice del varón, ¿no? Mm. Sí, yo creo que eso fue clave para que ella pudiera hacer tantas cosas. Sí, Esa personalidad. Era Aries, ¿no? Sí. sí. Ese fuego que tenía, o sea, si no, no. Ya, yo creo que a la primera cerrada de puerta habría dicho que no. Imagínate cuántas puertas le habrán cerrado y todas las cosas que hizo. O sea, hasta presa estuvo la mina. O sea, si no era por el empuje que tenía, no Claro. hacía nada. No, sí, por eso digo, ¿no? Como estas individualidades que surgen, que tienen empuje por motus propio, son impresionantes. En esos contextos, ¿no? Porque para poner también un poco en contexto histórico, como eh, eh, ella nace en plena organización nacional, ¿no? Lo que es el Estado Nacional Argentino se estaba creando casi desde cero. Tomaba algunas cosas de gobiernos anteriores, de la época postcolonial, pero qué sé yo, el Código Civil es de fines del siglo XIX, y a partir de ahí cuestiones que estaban reguladas más por un consenso social se empiezan a poner por escrito, ¿no? Un código obviamente con súper tinte moral y todo ese tipo de cuestiones. Pero se empiezan a regular las relaciones sociales también. La familia, como cuál es el rol de cada uno de los integrantes de la familia en la sociedad. Se empiezan a poner por escrito. Y es cuando estaba más fuerte todo eso, y que Salvadora se sale de esto de haber sido madre soltera, antes de los 20. Hay que verlo en su tiempo, ¿no? Las agallas que tiene para verlo tratar de verlo con ese contexto, donde existía todavía todas las leyes que tienen que ver con los hijos legítimos y los hijos naturales, o sea, esa distinción entre los hijos que están concebidos dentro del matrimonio con los que están por fuera. No, y además que cuando tiene a ese hijo, ella se va de la ciudad donde vivía y viene a Buenos Aires. Entonces, hasta el día de hoy, uno piensa en emprender eso, una mujer con un hijo sola y viajar y mudarse a Buenos Aires, aprobar y escribir, y tú dices como, es una locura. O sea, ni me imagino lo que debe haber sido eso a principios del siglo XX. Y encima no perdió tiempo, ¿no? Llegó a Buenos Aires, pidió trabajo en un diario, que ahora estaba buscando para recordar el nombre. La protesta. La protesta, eso, que se lo dieron al trabajo, o sea, no sé cómo habrá hecho, pero como efectivamente lo consiguió, y teniendo 17, 18 años, que en este momento, Y un 17, pibe. 18 años, como no saliste de tu casa, no, como que todavía, y ella con un hijo de un padre que, no sé, como medio un dato ahí, hay un nombre creo, pero como que no tuvo mucha importancia, sola, viajó a la gran ciudad, pidió un laburo de periodista en un diario, se lo dan como ya vacía las chapas, digamos. Sí. Pareciera que nada la detiene. Excepto la historia durante un montón de años, ¿no? Porque ¿quién la contó? O sea... Sí, todo eso a ella le cuesta, todas esas agallas, esas fuerzas, empujes, esa fuerza de su propio ego, le termina costando un montón de cosas, no solo su marginación de la historia, sino a nivel personal mientras vivía, le cuesta como enemistades con sus propios hijos, o otro tipo de como críticas, bueno, cosas así. Sí.
Sí, y el hecho que no solo desarrollarse como en un ámbito también, como no solo, o sea, y no se quedó contenta solo con, bueno, escribo en el diario, también queda el diario La Protesta, que no era cualquier diario, y al principio también tuvo, como que la intentaron poner en un lugar, cuando ella empieza a escribir, como de la chica, tipo lo que pasa ahora con Ofelia Fernández, como en vez de tratar de ubicarla en un rol como infantilizador, y que se le permite cierta rebeldía por la juventud. Y en el fondo eso termina invalidando el discurso igual. Y que a pesar de que se intentó, ¿cómo le decía? La Virgen Roja. Sí. Y a pesar de eso, nada, siguió... Con el dato de color de que tenía un pibe, o sea que virgen no tenía. no. Que a ella no lo ocultaba, ¿no? Digo, pero No, claro. no, es una virgen. Ok. Sí, totalmente negada la sexualidad. Sí. Mm. Y después su militancia en el anarquismo también. Y el Sí. rol que tuvo ahí. No, y aparte, un dato no menor, esto que cuenta Male, de que va a solicitar trabajo a la protesta, cuando también el anarquismo estaba como ilegalizado en ese tiempo. No en la letra, pero estaba, no sé si ustedes sabían, la ley de residencia de 1904, que era, y después la ley de defensa social, que era de criminalización de la protesta social, y también que comprendía la posibilidad de deportar a los extranjeros que sean sediciosos, digamos. Pero era una manera de también criminalizar el anarquismo, porque los Sí, porque el muchas anarquismo eran extranjeros fuera, anarquistas. claro. Claro. Entonces ella va a pedir laburo ahí en medio del... Había sido hacía unos años el atentado de Simón, la vindicación de Simón Radowinski, de las víctimas de la represión policial, el del asesinato de Ramón Falcón. Entonces, se fue a meter, como uno diría que no le gustaban los lugares cómodos, ¿no? Como que ella quería estar ahí. ¿Y lo consiguió? Sí. Y mucho tiempo más, ¿no? Porque no solo eso, sino que se metió de lleno en la campaña por la liberación de Simón. Claro, perdón, eso es lo que quería decir, sí, que consiguió la liberación después de muchos años y lo consiguió hasta de un modo, digamos, diplomático, como que con trabajo ahí con la gente que en el momento manejaba eso. Sí, ella estuvo totalmente metida en la campaña y además, bueno, ella se había empezado a relacionar, a vincular sentimentalmente con Natalia Botana, después fundaron el diario Crítica y a partir de ahí empiezan a recibir ganancias de ese diario y entonces ella colaboraba mucho económicamente con todo ese tipo de Hay causas. un paréntesis también porque existe quienes la conocen o cuando uno lee sobre La Salvadora, te tiran de que se casó con el empresario, con el millonario Natalio Botana, pero no fue así. O sea, ni siquiera, partieron o sea, con un diario pequeñito los dos, y eso de la fundación fue como un trabajo, un laburo en conjunto. Entonces también es eso de embarrar la cancha, y de que bueno, sí, la mina era, pero nada, se casó con un chabón millonario, y esa es la sensación que me da. Y es como otra forma de ningunear. Sí, borrar el trabajo de ella también. Y que ella podría haber estado o no estado, y hubiera sido lo mismo, ese diario, la historia de ese hombre, y no es así. O sea, hubiera sido todo distinto. Sí, de sin hecho, su laburo. ella se convierte en la directora del diario después, ¿no? Una vez que él muere. Que él muere. Sí. O sea, tiene todo eso a su cargo. Sí, por muchos años más, si te pones a pensar, en realidad ella casi tuvo de directora al mismo tiempo que estuvo Botana, mientras estuvo vivo, y después, bueno, por cuestiones, medio que la obligan a vender el diario familiarmente, la
la inducen a venderlo. Y bueno, esos son otras quizás anécdotas, pero nada, eso, sí, como queda ensombrecido todo el tiempo y como esto de que por qué la mujer pasa siempre a la historia como La mujer de. no solo la mujer sino en este caso como aprovechadora. Que igual no tendría nada de malo, ¿eh? No estoy Tal diciendo cual, que eso tal tenga cual, nada malo. tal cual, tal cual. Me parece, pero digo, sé que lo Pero en hacen ese con un lugar. dejo de, sí, lo Ujú. hacen con un dejo de Sí, maldad. es Sí. inocente, es inocente. Y eso tiñe, creo que sobre todo la historia del siglo XX, en cuanto a la construcción de la historia. O sea, ¿se acuerdan que había un dicho que decía detrás de un gran hombre hay una gran mujer? O sea, ahora uno lo escucha y es como que te da ataque. Pero esa frase existía en la realidad. Entonces, y pasó así en un montón de aspectos. Y como desde el punto de vista de la ciencia, bueno, como soy médica, durante toda la facultad, solo chabones existen en descubridores de cosas, creadores de cosas, y hay un montón o sea, desde Julieta Lanteri, por ejemplo, que fue la primer médica, y que ahora recién pusieron un subte que comparte el nombre con Facultad de Derecho, Julieta Lanteri, o sea, ni siquiera le pudieron poner un nombre, no tiene nombre, o sea, en las calles no tiene nombre de mujeres, Puerto Madero tiene. Bueno, pero qué genérico además, o sea, ni siquiera es como el puente de la mujer. Y, No, Puerto Madero tiene todas las calles con, sí, con tenés nombres razón, de. tenés razón. Sí, Y Alicia Moreno justo. claro, Pero, ese claro, es el barrio más nuevo, de hecho, de sí, Capital Federal. sí. sí. Algo Y, tenían que darnos. El otro día descubrí En que esa época. había una calle que era Gabriela en Villa Urquiza. Ah, ¿Cómo? Como me sorprendí, jamás la había escuchado nombrar. Está así como sí, entre Villa Urquiza y Villa Pueyrredón, como en esa zona. ¿Qué calle? Sí, Gabriela Gabriel Traldral. Y en Mataderos está Carolina Musillo. Sí, Julieta Lanteri creo que también hay una en Villaluro. Ah, sí. Sí, pero son callecitas chiquitas. O sea, estamos Eh, hablando que lo, sí, que lo podamos contar. O son sea, como especies de pasajes, como que yo duran no 5 tenía cuadras. Sí. Eh, Y sin embargo, Roca sigue, o sea, sigue estando la avenida Roca, nada, así. Y a nivel internacional también, Bueno. creo que lo hablamos, esto de que muchas científicas en el siglo XX inscribían sus trabajos en nombre de los esposos, ujú. porque si no, no se los publicaban. Muchos trabajos también que fueron robados por varones, de hecho la mujer que descubrió el ADN murió de cáncer porque trabajó con radiación, y le robaron el trabajo sus 2 colaboradores que después viajaron a Estados Unidos. Ella lo descubrió y lo vio. O sea, ella vio a través de... ¿Cómo? No, perdón. No, que había recordado lo que dijo Iona la otra vez de Mozart, ¿era? De Bach. Sí, ahora voy. Rosalind Elsie Franklin. Rosalind Franklin descubrió el ADN. Y la mina murió de cáncer, no le aprobaron el trabajo que ella publicó. Los Watson y Crick, que eran sus colaboradores o estudiantes que laburaban con ella, viajan a Estados Unidos, y si ustedes buscan en Wikipedia quién descubrió el ADN, aparece Watson y Crick. O sea, ellos deberían estar presos. Bueno, Wikipedia es un formador del acervo cultural muy peligroso. Sí, hay igual una de Elsie Franklin, como otra que dice que ella es la como reivindicando el hallazgo, el descubrimiento. Pero es como la fake news, ¿viste? Como que te tiran la fake news y después te lo corrigen, pero es como que ya quedó en el inconsciente. Como pasa el pedido de disculpas, tiene menos retweets que la fake news en sí. Tal cual. Y lo que decía Male, pasó con Bach también, que en su momento la obra no se sabe, el tipo escribió 8.500, Juan Sebastián Bach, montón de obras, y cuando se trató de estudiar, la cantidad de obras que tenía no le daban en el tiempo.
la cantidad de obras escritas con el tiempo de vida. O sea, el tipo tendría que haber estado escribiendo día y noche toda su vida para haber producido esa cantidad de obras. Y de ahí empezaron a ver las letras y se dieron cuenta que muchas de las obras escritas por Bach las había escrito en verdad la esposa, que se llama Ana Magdalena. No, María Magdalena, sí. Qué nombre igual. Sí. No, Ana Magdalena, ahí está, Ana Magdalena. Sí, y de hecho las mejores obras las escribió ella. Los preludios para violonchelo de Bach, que son uno de los más famosos, y hubo gente que era como los seguidores de Bach, que dijeron, no, pero ella lo escribió, tipo lo pasó en limpio. Pero él la escribió y como que le dijo qué hacer y ella lo escribió. Entonces ahora hay un documental que se llama, no sé si está en Netflix, no. Ay, mi inglés es horrible. Written by Mrs. Bach, ¿puede ser? Sería como escritores, escritos de los señores Bach sería. Que en el fondo hablan de la esposa, el hijo y él, y entre ellos tres armaron las obras. Y las mejores obras son de ella y del hijo. Entonces hay un tipo de una universidad que reivindica el laburo de Ana Magdalena como quien fue la persona que hizo las obras, no solo por las letras, sino también por el tipo de melodía, como que el estilo musical es completamente distinto, eso. Sí, y con un montón de artistas plásticos pasó también. Ahora no se me viene a la cabeza, pero me acordé de esto que decías de Rosalind Franklin, en este libro Rosa Montero, que habla de Marie Curie, es como la biografía de Marie Curie, dice que le sucedió y hablando de los descubrimientos, le sucedió a Lisa Meitner, que ayudó a descubrir la fisión nuclear, a Rosalind Franklin, que contribuyó a descubrir la estructura del ADN, y a Jocelyn Bell, que descubrió los pulsares y que quería haber compartido en 1974 el premio Nobel que le dieron a su supervisor, Anthony Hewish. Totalmente borradas, digamos, las mujeres de la ciencia. Creo que Marie Curie fue la primera, y después su hija, y después por un montón de años nadie más. Gracias a que tenía un esposo piola. Totalmente. O sea, como... Y que se murió, joven, digamos. Bueno, volviendo un poquito a Salvadora, por favor. Sí. Nada, quizá podemos hablar de este momento tan icónico de su biografía, que fue cuando la detienen bajo el gobierno de facto, el primer gobierno militar de Uriburu, y cuál es la reacción de ella, ¿no? No sé si quieren contar un poquito. ¿Quién quiere contar? No sé, quien tenga ganas. No, ella, o sea, lo que yo entendí es que sus compañeros, amigues, como un grupo de gente que la bancaba, que estaba en el anarquismo y en el arte en ese momento, hizo una carta al presidente Uriburu apelando a su magnanimidad, que es una palabra que cobra mucho peso en esta situación, para liberarla a ella. Y ella hace otra carta, esta vez también hacia el presidente Uriburu, diciendo que ella se queda donde está, que agradece un montón, pero que la magnanimidad implicaría que ella hizo algo mal, que tiene que pedir disculpas, y que ella en realidad no siente que tiene que pedir disculpas por nada, que ella sabe sufrir, ¿viste? Y que quedándose donde está es como que siente que hace una declaración muy fuerte, y que básicamente Uriburu se puede meter su magnanimidad en donde le queda, digamos, ¿no? Como una cosa así, resumidas cuentas. Que para mí ella, perdón, pero tiene eso, y se le nota en todas las obras que leí, digamos, que siempre cuando está entre la muerte o la verdad de la persona, elige o sea, si hay que elegir entre estar en contra de uno mismo y por lo que uno lucha y la muerte, elige siempre la muerte. Como sus personajes son como verdaderos, como que es difícil, ¿viste? Parece casi ficcional encontrar a alguien, pero que me parece que es lo que reivindica como ser
ser verdadera, aunque eso signifique ser descentrada. Tal cual. Sí. Esta detención que le hacen a ella y a su esposo tras el primer golpe militar, cívico-militar de nuestro país es súper importante, digamos. Yo trato de hacer siempre hincapié en esto de no creer que era una detención como podría suceder ahora, digo. Ese golpe militar no está tan estudiado, sus consecuencias sobre la población, el nivel de violencia ejercida, pero ella misma, después de ya vuelta a la democracia, denuncia las torturas a las que se sometían a los detenidos. Recordemos que es también cuando se empieza a implementar la picana eléctrica, el invento de Leopoldo Lugones hijo. Lugones, que después Sí. le llegó a la nieta. Sí. Exacto. Bueno, ahí es la primera prueba, digamos, en ese golpe. Entonces, no es que ella rechaza también por de canchera, como, no, se la estaba jugando, porque realmente no sabía que podía llegar a pasar, qué otro tipo de represalias podían tomar contra ella. Lo que sí, simbólicamente también, la mandan a una prisión que había acá en Capital, que estaba bajo, las presidiarias estaban bajo la tutela de creo que la Orden del Buen Pastor, y la mayoría de las presas eran prostitutas. Entonces también es como, ¿no? Como súper simbólico de que... Sí, o como pasa hoy también, que la mayoría de las presas son mujeres que ejercen el microtráfico de drogas. Sí, también. O que terminaron, no sé, o matando a maridos violentos. Obviamente hay excepciones, pero digo que la mayoría o sea, se repite más o menos lo mismo en Claro. cuanto a la condena social. Claro. Yo me refería también a lo simbólico, como la ponen junto a las putas, que ella realmente no se le movía un pelo por esa cuestión, pero en la época era como también súper simbólico. Sí. ¿No tenían pabellón de gente acomodada? Claro. Pabellón de escritoras. Claro. No. Sí. Entonces, bueno, es todo un gesto. Según el libro que leí, la biografía, les voy a mostrar también, después igual lo vamos a anotar todo abajo, todo el material, porque seguro hay gente que le interesa saber más. Esta biografía de Vanina Escales, arroja la bomba, es buenísima, es también nuevita, y habla de que después, una vez liberada Salvador y ya bajo la presidencia siguiente, que fue en democracia, digamos, entre comillas igual, ella se lo cruzó en la calle y le pegó a Uriburu. A veces no lo sabía. Mal. Y que después también en estas diferencias familiares que tenía con sus hijas, que después se puede reconciliar hacia su muerte, pero hubo un momento muy caldeado, la hija de ella en una casa pública, o sea, la acusa de haberle hecho como un embrujo a Uriburu porque se murió al año de que dejó la presidencia. Cayó enfermo y se murió. O sea, ella le atribuye eso. No lo sabemos, pero qué nivel de poder, digo. Ojalá, no sé. Sí. Qué raro, ¿no? Catalogar de bruja a una mujer que tiene un perfil como el de Salvadora. Claro, tal cual. Que bruja y aparte a una bruja que funciona, ¿no? Sí. Y bueno, Yo nada. creo que a Salvador se la juzgó mucho por lo que le pasó al hijo, digamos, el hijo de ella se suicidó cuando era adolescente, no sé qué edad tenía, 17, 18. Sí, por ahí. Lo pienso ahora, ¿no? Como viendo por qué a otras mujeres, no sé, Victoria Ocampo, como otras mujeres de las que sí he aprendido, de las que sí escuché, como que me parece que sí, que como que el peso que le cayó socialmente fue el ser una mala madre, como que eso no se perdona. No estoy diciendo que ella sea una mala madre, digo,
como que Sí. lo que se espera es que, bueno, que mientras haya más o menos sido buena madre, después puede escribir, puede hacer otras cosas, bueno, puede Sí, hacer un poco seguro. de lío, pero ser mala madre, no sé, para mí, No como se algo perdona. también de la época, como muy religioso, muy esto de la Virgen, ¿no? Mm. Como que no había lugar para, bueno, Porque sí, incluso Sí. el- las feministas o las organizaciones feministas que había en nuestro país en esa época, ninguna ponía como en duda el rol de madre de las mujeres, como el destino de las mujeres. En hecho, cuando las sufragistas argentinas reclaman la posibilidad de votar en las elecciones y de presentarse a cargos, apelan al rol de las mujeres, como diciendo, las mujeres somos madres de ciudadanos, ¿cómo nosotras mismas no podemos ejercer ese derecho? Aparte que también administramos nuestros hogares, nos encargamos, pero no como una denuncia, ¿no? Es como una No, justificación. no, claro. Exacto. Sí. Entonces ellas mismas no deslindaban. Obviamente habría excepciones, pero por lo general no se deslindaba el rol de madre con el ser mujer. Entonces esto que dice Mechi es súper importante. Sí, yo creo que en cierto sentido los hijos también ahí juegan como que no le perdonan eso de la figura pública, Claro. el rol, las convicciones, por ahí igual esto es locuración mía, pero las convicciones de preferir ir presa que al aceptar una condolencia para estar en su casa con sus hijos, como que hay un montón de cosas que quizá ahí dentro de la familia de la época y todo no se perdona tampoco. La muerte del hijo, y eso que hablábamos del salto generacional, y que la relación que tiene uno mucho con sus abuelos es distinto que con sus padres, Sí. y uno reclama distinto al padre que al abuelo. ¿Cómo es reivindicada por Coppi, que es su nieto, y que eso tampoco se sabe? Que al final termina siendo dramaturgo, escritor, y con quien tuvo una relación muy cercana en la niñez con Salvadora, que vivió hasta el 72, entonces igual estuvo ahí presente, y de hecho dicen que le puso el apodo de Coppi a Sí, es él, cierto. y él fue el que reivindica su obra, él lanza después Las Descentradas de vuelta, también hace varias obras asociadas también a la disidencia, porque el chabón era disidente, entonces también estuvo militando mucho los derechos de la comunidad disidente, y eso, es muy loco también, como que Salvadora, si tú la plantas en la historia, tiene una red con un montón de figuras que son súper importante, pero sin embargo ella es como un hueco, como un hoyo negro que no está, y es como eso. A mí lo que más me queda de toda esta charla que hemos tenido nosotras antes también es la pregunta de por qué pasó esto. O sea, por qué es olvidada y no se conoce todos estos nexos que tenía. En algún momento, no me acuerdo que tú, el mandaste, ¿no? Que también en su casa se reunían... Sí, bueno, hay un montón de anécdotas. De hecho, si ustedes van ¿fueron alguna vez al Museo del Bicentenario? Que está en la Casa Rosada. Está el Creo mural que de Siqueiros. ¿Se acuerdan? Sí, Que trasladaron ahí el mural de Siqueiros. Bueno, el mural fue pintado en la eso es quinta muy loco. de los Botanas, en Mirá. Torcuato. Y creo que como en un, no sé, un sótano. Sí, Una sí, era cuestión un así. sótano. Lo pintó ahí y después lo trasladaron al Museo Bicentenario. Y yo fui el año pasado, fuimos con Nacho. Y en la placa dice la casa de Natalia Botán, la placa de ahora. Obvio. Pero bueno, nada, Sí. era un lugar de encuentro de artistas, de otras personalidades políticas. Ella era muy amiga de Alfonsina Storni, en hecho, eh, las cenizas o el cuerpo de Alfonsina estuvo mucho tiempo en la bóveda que tenía la Jotana, la Recoleta, hasta que fue Mira. trasladada a un mausoleo propio en Chacarita. Y también estuvo las cenizas
Kurt Wilkens, que es, quienes hayan leído La Patagonia Rebelde, que fue el vindicador de todos esos obreros rurales que fueron asesinados, esos obreros rurales anarquistas asesinados en la Patagonia en la década del 20, fue el vindicador, fue el que asesinó a Varela, creo que era el apellido, que era quien había ordenado la matanza, lo asesinó en Capital, y las cenizas del tipo estaban en el mausoleo de los botanes. O sea, es un pedazo de historia, convergen todos. Sí. Convergen todos en Salvadora. Simón Radowiecki, Severino Di Giovanni, que también es un fusilado por el gobierno militar de Uriburu. Amilcar Escarfó, que fue la compañera de Severino Di Giovanni, quien después de su fusilamiento, Salvadora le dio trabajo en diario, crítica. Se entrevistó, obviamente que después, durante el peronismo, se entrevistó con Perón. Ella estaba en todas. Sí. De hecho, hay Sí. una película argentina que se llama El Mural, que es acerca no. de este mural, y que se ven todos estos personajes. Y ella está, aparece Salvadora. Aparece, sí, y aparece también el tema del suicidio del hijo. Mirá. Bueno, re para recomendar. Sí, justamente habla de esto, ¿no? Se cruzan todos estos personajes, Siqueiros, Natalia Botana, Salvadora, bueno, toda esta gente que circulaba, digamos, en los mismos grupos. Sí, la recordé recién, que hace Machín de Natalia Botana, y creo que está Carla Peterson también, hace un personaje. No. ¡Ey, la re quiero ver ahora! Sí. No tenía idea. Sí. Bueno, para ir Hay también y de Salvadora también hay un documental de hace poco, así que también lo ponemos. Todo es de hace poco. Está en Me parece- Cinear. Sí. No sé Sí. si vieron Cinear, que Sí. es todo gratuito. Buenísimo. Sí. Lo voy a buscar. Bien. Yo pensaba, ¿no? Para ir un poco ya redondeando, rescatar esto que decía Ioni, de tratar de desentramar, que me parece como un buen cierre para todos los encuentros que tengamos, ¿no? Tratar de desentramar por qué las historias marginadas fueron marginadas. Yo pensaría, como dice Mechi, en esto de también el epíteto de mala madre, por un lado, también por su militancia anarquista, obviamente, esas cuestiones por ser mujer, obvio. Pero no sé, por esto de animarse a decir realmente, no, ser muy fiel a sus ideales. Sí. Y bueno, antes de terminar, yo quería, bueno, para la gente que no nos conoce, nosotros hacemos poesía y música, ¿no? Algunas cosas propias, algunas mezclamos, y me parece que lo que nos une a las 4 tiene que ver con el gusto por las palabras, que era algo que también tenía Salvadora, y quería leer algo, 2 cositas. Ay, ¿dónde está? Sí. Esta es de La Solución, de la obra que se llama La Solución. Literatura. Bueno, lo dices demasiado, sea. Si histéricos son los seres suprasensibles como yo. Literatura. ¿De qué vivimos los seres civilizados sino de literatura? De palabras, que son las que diferencian al hombre de la bestia. Y son palabras hermosas, ardientes, fuertes, retorcidas de histerismo las que quiero yo decirte. ¿Amas el arte, la belleza? Yo querría que las palabras de mi literatura fueran tan bellas que entraran en tu carne como puñales, tan ardientes que las sintieras quemando tu boca. Me encantó. Además de que la mujer fue reconocida, o sea, era la histérica, digo, ¿no? Es algo que se le dice a la Total, mujer. de eso, histérico viene de útero. Útero, claro. Entonces, solo las histéricas eran las mujeres, y antes se pensaba que tenía que ver como con algo del útero, como la fiebre uterina,
que era como esta rabia que viene de adentro, que no tiene que ver con la razón, sino que era esta dicotomía que se hacía mucho como de mente, cuerpo, y que la mujer era como una semibestia que se regía mucho por el cuerpo y el útero era su Claro. de la histeria. Pero no, hay histéricos. Lo dice Freud. Bueno, si les parece, ya con esas palabras que nos trajo Mechi, ya vamos cerrando. Sí. Esperando que les haya gustado. Vamos a dejar todo el material que estuvimos citando abajo mencionado. Tal vez también cualquier tipo de comentario sobre sugerencias, Eso. correcciones que a veces puede pasar. Total. Sí, la idea también es como contar de que la idea es hacer otros programas. El que viene va a ser principalmente de Pedro Lemebel y de por ahí la escritura en disidencias. Y si nos quieren comentar, proponer, criticar, lo que sea, hacer preguntas o proponer autores, bienvenido todo. La idea era hacerlo en vivo, como para que la gente pudiera el momento, pero bueno, no se puede vivo más de 2. Sí. Así que usamos esto, no sabemos cómo va a funcionar. Ajá. Bueno, y para... No, que quería decir tipo que cómo se notó, Belcha, que sos profesora de historia, porque fuiste hilando y articulando todo Sí. con un talento, tipo, No me- ahí como No me digas, dando todo el total. tiempo en los momentos que había que hacerlo, como muy bien, tipo. no me digas así que tengo una lucha interna constante contra mi rol de el No, pero síndrome del fue impostor. buenísimo. El síndrome del impostor lo tengo acá. El síndrome del impostor. Después lo hablamos, tranquilo. Dale. Pueden dejarlo como pregunta ahí en los comentarios. Gracias, Male, por tus palabras, por favor. Sí, comparte. Quería decir algo para cerrar. Para Eso. cerrar. Que vamos a cerrar en realidad con, esto no termina acá en sí, sino que va a terminar con un fragmento o la carta entera, no recuerdo, que le escribió justamente Salvadora a Uriburu para rechazar su magnanimidad con musiquita propia. Como para que no Vale. piensen que van a estar escuchando un audio de... Es una carta, es cortita, no es un texto largo. Bueno. Así que... Al Con estilo música de las propia. descentradas. Sí. Ajá. Con música propia. Para que no nos extrañen en este contexto de pandemia. Bueno, chiquis, les mando un beso enorme. Nos vemos. Chao, chicas. Adiós. Chao. General Uriburu. Acabo de enterarme del petitorio presentado al gobierno provisional pidiendo magnanimidad para mí. Agradezco a mis compañeros de letras su leal y humanitario gesto. Reconozco el valor moral que han demostrado en este momento de cobardía colectiva al atreverse por mi piedad a desafiar sus tonantes iras de Júpiter doméstico. Pero no autorizo el piadoso pedido. Magnanimidad implica perdón de una falta, y yo ni recuerdo faltas ni necesito magnanimidades. Señor General Uriburu, yo sé sufrir con serenidad y con inteligencia. Y desde ya le autorizo que se ensañe conmigo si eso le hace sentirse más general y más presidente. Entre todas esas cosas defectuosas y subversivas en que yo creo, hay una que se llama karma. No es un explosivo, es una ley cíclica. Esta creencia me hace ver el momento porque pasa a mi país como una cosa inevitable, fatal, pero necesaria para despertar en los argentinos un sentido de moral cívica dormido en ellos. Y en cuanto a mi encierro, es una prueba espiritual más, y no la más dura de las que mi destino es una larga cadena. Soporto con todo mi valor la mayor injuria y la mayor vergüenza con que pueda azotarse una mujer pura, y me siento por ello como ennoblecida y dignificada. Soy, en este momento, como un símbolo de mi patria. Soy en mi carne la Argentina misma, y los pueblos no piden magnanimidades. En este innoble rincón, donde su fantasía conspiradora me ha encerrado, me siento más grande y más fuerte que usted, que desde la silla donde los grandes hombres gestaron la nación dedica sus heroicas energías de militar argentino a asolar hogares respetables y a denigrar e infamar mujeres ante los ojos de sus hijos. Y eso que tengo, la vaga sospecha de que usted,
debió salir de algún hogar y debió también tener una madre. Pero yo sé bien que ante los verdaderos hombres y ante todos los seres dignos de mi país y del mundo, en este inverosímil asunto de los dos, el degradado y envilecido es usted. Y que usted, por enseguecido que esté, debe saber eso también como yo. General Uriburu, guárdese sus magnanimidades junto a sus iras y sienta cómo, desde este rincón de miseria, le cruzo la cara con todo mi desprecio.